velo del templo se rasgó en dos. Vamos a ver su significado y valor. Tocaré un tema en el cual es muy importante su significado y el valor que tiene. El velo del Santo Templo en Jerusalén era el lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios de animales y la exaltación a Yahweh en sus respectivas fiestas solemnes dedicadas a él. Instrucciones que fueron dadas a Moisés en tabla de piedra por Yahweh en el monte Sinaí, lo que vendría a ser sombra y símbolo del Hijo de Yahweh, Yahushua el Mesías, por medio de su Espíritu, ahora en el corazón y mente de la humanidad. En 2 Corintios 3:3 dice: ustedes demuestran que son una carta del Mesías escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Elohe viviente, no está escrita en tabla de piedra, sino en el corazón de los hombres. Yahushua es mediador de un mejor pacto, como lo dice en Hebreo 9:1-9. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y una morada terrenal. En efecto, se habilitó una morada de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y la tabla del pacto. Encima del arca estaban los mensajeros de la majestad que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de su detalle. Así dispuesta estas cosas, en la primera parte de la morada están los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el espíritu de santidad a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte de la morada estuviese en pie. Y en Hebreo 8:6 dice: más ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de nuestro Salvador Yahushua, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque Yahushua vino a ser ese reemplazo de nuestro verdadero perfeccionado Cordero inmolado, que bastó una sola vez para derramar su sangre y darnos perdón de los pecados y vida eterna. En el templo había un velo que separaba al lugar santísimo, estaba separado del resto del templo por una cortina bordada. Esta cortina era realmente enorme, medía unos 9 metros de ancho por 18 metros de altura y 8 centímetros. Era el lugar terrenal donde moraba la presencia de Yahweh del resto del templo, donde moraban los hombres. Esto quiere decir que el hombre estaba separado, es decir, apartado de Yahweh por el pecado. En Isaías 59:1-2 dice: la mano de Yahweh no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Elohim. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Por eso Yahweh fue tan misericordioso que mandó a su propio Hijo a morir una vez y para siempre, derramando su sangre preciosa por todos nosotros para el perdón de los pecados y para poder recibir la vida eterna por medio del arrepentimiento. El recinto del templo estaba dividido en dos salas: la exterior llamada el lugar santo, donde servían varios sacerdotes, y la sala interior llamada el lugar santísimo. Esta sala representaba la presencia de Yahweh. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar, y solo un día en el año, para ofrecer expiación por sus pecados y por la del pueblo. Así como leemos en Éxodo 32, dice: cada año Aarón hará expiación por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado a Yahweh. Fijémonos que acá dice: cada año Aarón hará expiación por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Así Yahweh dijo que iba a ser perpetuo toda la fiesta y todo lo que se dijo, pero cuando vino su Hijo, ahora es perfecto porque es mediador de que de un mejor pacto. ¿Pero perpetuo en qué? En el Espíritu, porque ahora tenemos sus mandamientos escrito en nuestra mente y corazón. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, caminar en la obediencia y en la santidad para poder recibir del Espíritu y el perdón de los pecados, porque que somos imperfectos y vamos a caer a veces para nuestro crecimiento espiritual. Ya no hace falta expiaciones de animales cada año. La sangre de los animales no era perfecta para limpiar al hombre de su pecado. En cambio, la sangre de Yahushua fue una sola vez y bastó, perfecto
perfecta para limpiarnos del pecado y liberarnos de toda iniquidad y darnos vida por medio del Espíritu. En Hebreo 9:7 dice: pero en la segunda parte entra únicamente el sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Esto es lo que se hacía, y con nuestro Salvador esto ya no se hace más, ya no hay más templo ni sacrificio de animales, porque nuestro Salvador fue el Cordero inmolado perfecto, que bastó lo suficiente para librarnos de la muerte del pecado y para darnos vida eterna. En Levítico 16:2 dice: y Yahweh dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en la morada con un becerro para expiación y un carnero para sacrificio. Ahora veamos el significado del rasgado del velo del templo y las palabras de Yahushua antes de morir. En Mateo 27:50-51 dice: entonces Yahushua volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina de la morada del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y se partieron las rocas. Entonces veamos el significado especial que tenía el rasgamiento del velo o cortina, y si analizamos esta parte entenderemos algo realmente maravilloso. Al momento de rasgarse en dos el velo del templo, nos da a entender que Yahushua terminó con los sacrificios de animales, entregándose él mismo, derramando su sangre por nosotros una vez y para siempre, y que los pecados del hombre, lo que nos separaba de Yahweh, ahora puede ser perdonado por medio de la sangre derramada del Mesías. Esto es, si realmente estamos dispuestos a seguirlo de corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado está convencido del pecado. La convicción es un profundo sentimiento por el pecado, por ese mal y lo que ha hecho. Veamos, Hebreos 10:19-22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua el Mesías, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Yahushua, por medio de su propio sacrificio, terminó este ritual de sacrificio de animales para siempre y dio a la humanidad acceso directo a Yahweh por medio de su espíritu. Queda entonces entendido que al momento de la muerte de Yahushua simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto para toda la gente, tanto judíos como gentiles, que quieran formar parte del pueblo de Yahweh, aceptando a la verdadera palabra viva que es nuestro Salvador Yahushua, el camino que nos conduce a la vida eterna y la salvación. Es decir, que Yahweh ha derribado esa pared que nos separaba. Cuando Yahushua murió, el velo se rasgó en dos y Yahweh se retiró de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador era ese templo, esa parte donde él dice: derribaré este templo y lo reconstruiré en 3 días, y los judíos se reían de él porque creían que hablaba del templo de Jerusalén. Sin embargo, él estaba hablando de su propio cuerpo. Cuando sucedió esto y él expiró y entregó su espíritu, se rasgó entonces el templo de arriba a abajo, separando entonces los sacrificios de animales y el lugar santísimo, que era donde moraba la presencia de Yahweh, viniendo a ser él el templo, y que por medio de él nosotros recibiríamos el espíritu de Yahweh. Entonces ahora nosotros somos la morada de Yahweh, ¿sabes? Nuestro cuerpo es el templo del espíritu de Yahweh, donde mora su presencia. Por eso nosotros tenemos que cuidar ese templo, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro cuerpo en sí, no mancillarlo, porque es el templo de Yahweh donde mora su presencia. No estamos hablando del templo físico ahora, estamos hablando de lo espiritual, por eso todo ahora es espiritual. Tenemos que cuidar, sacar la levadura que representa el pecado. Tenemos que sacar toda levadura de inmundicia para que Yahweh no se aparte de nosotros, porque nosotros somos la copia del Mesías.
porque nosotros venimos a recibir el espíritu que Él nos dejó al partir con el Padre. Entonces nosotros nos convertimos en ese templo donde mora la presencia del Espíritu de Yahweh. Tenemos que cuidar ese templo. En Hechos 17:24 dice: el Elohim que hizo el mundo y todo lo que hay en él es amo del cielo y de la tierra, no vive en templo construido por hombres. Ahora entonces podemos entender con más claridad por qué el templo fue destruido de la mano de Tito en el año 70, el Imperio Romano, que destruyó el templo cuando Yahushua, antes de ser sacrificado por nosotros, le dijo a sus discípulos que el templo sería derribado, es decir, no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribado, y estaba dando a entender que con esto finalizaba el sacrificio de animales y ofrendas, porque sabemos que cuando él partió, los judíos todavía seguían haciendo lo mismo. Ellos no creyeron en su Salvador, ellos lo entregaron a él, ellos seguían haciendo fiestas que era representación de Yahushua. Ellos seguían sacrificando animales, haciendo todo lo que era, y era necesario que ese templo sea derrumbado para que nuestro Salvador tome ese camino en la vida del hombre. Por eso fue destruido el templo físico para darnos ahora un templo espiritual, que somos nosotros, nuestro cuerpo. En Lucas 13:35 dice: pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Por tanto, el templo fue dejado atrás, porque ahora, entrando en el nuevo pacto, que es mediante la sangre y muerte y resurrección del Mesías, que podemos tener acceso al Padre, como dice en Hebreo 9:8-9. Con esto el Espíritu de Santidad da a entender que mientras siga en pie la primera morada, está hablando de la morada terrenal, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de lo que celebran ese culto. Era necesario que ese templo sea derribado para que venga el Consolador, el Espíritu de Santidad, que nos iba a llevar a la presencia del Padre, ya no en un templo físico, ya no con sacrificio de animales, sino que su propio Hijo se entregó por nosotros una vez y para siempre, siendo el Cordero inmolado y entregándonos del Espíritu, que es la presencia del Padre que mora en nosotros, y nosotros siendo ahora ese templo espiritual, que es nuestro cuerpo. Por eso tenemos que cuidarlo, por eso tenemos que estar en obediencia. Todo tenía un simbolismo espiritual, todas las 7 fiestas, el día de Shabbat, todo era un simbolismo espiritual de nuestro Salvador. Nuestro Salvador es nuestro descanso perpetuo, nuestro reposo, nuestro Shabbat. ¿Y de qué se trata? De caminar en la obediencia, porque todo tenía que ver con morar en la presencia de Yahweh, para poder tener acceso a su presencia por medio de su Espíritu. En Hebreo 8:13 dice: al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. ¿Qué hizo Yahweh? Puso en nosotros, en nuestros corazones y en nuestra mente su espíritu, para que nosotros ya no andemos por la letra, ceremonias y culto de la ley mosaica. El velo era un simbolismo de Yahushua mismo como el único camino hacia el Padre, que nos lleva a su presencia. Como dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Esto simboliza entonces en el hecho de que el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ahora Yahushua es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote, y como verdaderos creyentes y discípulos podemos entrar ahora en el lugar santísimo por él. Podemos estar en la presencia de Yahweh por medio de él, por medio de su sacrificio una vez y para siempre. En Hebreos 10:19-20 dice: llamada a la perseverancia. Así que, hermanos, mediante la sangre de Yahushua tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Entonces, la rotura del velo de arriba a abajo es un hecho histórico. El significado de este acontecimiento es explicado en Hebreo. Estas cosas eran sombra de las cosas por venir, y todas ellas nos guiaban hacia Yahushua, el Hijo de Yahweh. Él era el velo hacia el lugar santísimo, y a través de su muerte el creyente tiene ahora un libre acceso a Yahweh por medio de su espíritu. Todo tiene un simbolismo de Yahushua, nuestro Salvador. Yahushua es nuestro descanso, nuestro reposo.
Yahushua es el que nos lleva a la presencia de Yahweh por medio de su espíritu, dejando nosotros las vanidades de este mundo que nos separa de Yahweh, porque el pecado es lo que nos separa de Yahweh, nos hace estar morando en su presencia todos los días. Ese también era el verdadero significado del séptimo día semanal. Estar en la presencia de Yahweh, dejando de un lado el mundo, apartándonos las vanidades del mundo que son pecaminosas. Por eso ahora tenemos acceso a Yahweh todos los días, porque nuestro Salvador es ese reposo tan esperado, ese reposo que nos lleva a descansar en la presencia de Yahweh. Entonces el velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantenía a los hombres apartados de la presencia de Yahweh. El hecho de que la ofrenda por el pecado fuera ofrecida anualmente y otros innumerables sacrificios repetidos diariamente tenía como propósito demostrar que el pecado no podía verdadera y permanentemente ser expiado o borrado por meros sacrificios de animales. Yahushua, a través de su muerte, quitó la barrera entre Yahweh y el hombre, y ahora podemos aproximarnos a él confiadamente. En Hebreo 4:14-16 dice: Yahushua el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Yahushua el Hijo de Yahweh tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la bondad para recibir misericordia y hallar la bondad que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Caminamos ahora por el Espíritu, por medio de la obediencia, y todo tenía un significado de dejar el pecado para poder estar en la presencia de Yahweh por medio de su Espíritu, siendo templo nosotros de donde mora ahora la presencia del Padre por medio de la muerte de su Hijo.